Adolf Hitler. Durante años, Adolf Hitler gobernó Alemania con una mano de hierro, ordenando la eliminación de millones de personas y arrastrando al mundo entero a la guerra más destructiva de la historia. Pero en abril de 1945, el hombre que alguna vez prometió un Reich de 1000 años estaba encerrado en un búnker subterráneo bajo Berlín, rodeado de ruinas y traiciones. Las tropas soviéticas avanzaban calle por calle hacia el centro de la ciudad. Hitler sabía que era cuestión de horas. El 28 de abril recibió la noticia de que su aliado Mussolini había sido capturado y colgado boca abajo en una plaza pública. Esa imagen lo persiguió durante sus últimas horas. El 29 de abril se casó con Eva Braun en una ceremonia apresurada dentro del mismo búnker. Al día siguiente, el 30 de abril de 1945, los dos se retiraron a una habitación privada. Eva ingirió cianuro. Hitler se disparó en la sien derecha con su pistola Walter PPK, mientras simultáneamente mordía una cápsula de cianuro. Sus cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería, empapados con gasolina y quemados, tal como él había ordenado. No quería que su cadáver fuera exhibido como trofeo. Sin embargo, las fuerzas soviéticas encontraron los restos carbonizados días después. Durante décadas, la URSS mantuvo en secreto lo que había hallado. Fragmentos de su cráneo y una mancha de su sangre permanecieron archivados en Moscú por más de medio siglo. El hombre que había enviado a millones a morir terminó convertido en escenas en un jardín destruido, mientras la ciudad que quería gobernar para siempre ardía a su alrededor. Benito Mussolini. Benito Mussolini fue el arquitecto del fascismo moderno, el dictador que soñó con reconstruir el Imperio Romano y que terminó arrastrando a Italia a una guerra que el país no podía ganar. Durante más de 2 décadas, gobernó con discursos grandiosos, uniformes militares y una crueldad calculada contra cualquiera que se atreviera a disentir. Pero en abril de 1945, el régimen se derrumbaba. Los aliados avanzaban desde el sur y los partisanos italianos controlaban cada vez más territorio. Mussolini intentó huir hacia Suiza, escondido en un convoy alemán disfrazado con un abrigo militar. Fue reconocido en un puesto de control cerca del lago Como. Capturado por partisanos comunistas, fue trasladado a un lugar secreto junto a su amante, Clara Petacci, quien se negó a abandonarlo. El 28 de abril de 1945, ambos fueron fusilados en el pequeño pueblo de Julino di Mezzegra. Los detalles exactos de la ejecución siempre fueron confusos y distintos partisanos reclamaron el mérito de haber apretado el gatillo. Al día siguiente, sus cadáveres fueron trasladados a Milán y colgados boca abajo desde la estructura de una gasolinería en la Piazzale Loreto, la misma plaza donde un año antes su régimen había exhibido los cuerpos de partisanos ejecutados. La multitud se reunió y descargó sobre los cadáveres toda la rabia acumulada durante años de dictadura. El hombre que quiso ser el nuevo César terminó colgado como un animal en la plaza de una ciudad que alguna vez lo ovacionó. Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu gobernó Rumania durante más de 2 décadas con un culto a la personalidad delirante. Se hacía llamar el genio de los Cárpatos y el Danubio del pensamiento. Mientras su pueblo pasaba hambre y frío por sus políticas económicas absurdas, él y su esposa Elena vivían rodeados de lujo absoluto. En diciembre de 1989, la ola de revoluciones que estaba derribando regímenes comunistas en toda Europa del Este llegó a Rumania. Todo comenzó en la ciudad de Timișoara, donde las protestas fueron reprimidas con violencia. Pero en lugar de aplacar la rebelión, esa masacre la incendió. El 21 de diciembre, Ceausescu intentó dar un discurso masivo en Bucarest para calmar la situación. Frente a las cámaras de televisión en vivo, la multitud comenzó a abuchearlo. Su expresión de desconcierto quedó grabada para siempre. Era la primera vez en décadas que alguien lo contradecía en público. Al día siguiente, el ejército se unió a los manifestantes. Ceausescu y Elena huyeron en helicóptero desde el techo del Comité Central. Fueron capturados horas después a las afueras de Târgoviște. Un tribunal militar improvisado los juzgó en un proceso que duró apenas 2 horas. Los cargos incluían genocidio y destrucción de la economía nacional.
El 25 de diciembre de 1989, Navidad, ambos fueron llevados a un patio interior. Elena gritaba que ellos eran los padres del pueblo. Nicolae intentó cantar el himno comunista. Un pelotón de fusilamiento terminó con todo en segundos. Sus cuerpos fueron mostrados en televisión para confirmar al país que el régimen había terminado. Rumania festejó esa Navidad como ninguna otra en su historia. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi tomó el poder en Libia en 1969 a través de un golpe de Estado cuando apenas tenía 27 años. Durante 42 años, gobernó el país con una mezcla de autoritarismo, excentricidad y violencia sistemática. Financió grupos armados en todo el mundo, ordenó atentados terroristas y aplastó cualquier forma de oposición interna sin piedad. En 2011, la primavera árabe llegó a Libia. Las protestas se convirtieron en guerra civil. Una coalición internacional intervino militarmente. Las fuerzas rebeldes avanzaban ciudad por ciudad, mientras Gaddafi lanzaba discursos delirantes prometiendo luchar hasta el último aliento y calificando a sus enemigos de ratas. El 20 de octubre de 2011, un convoy intentaba evacuar a Gaddafi de su ciudad natal, Sirte, la última en resistir. Aviones de la OTAN atacaron la columna de vehículos. Gaddafi sobrevivió al bombardeo y se escondió en el interior de una alcantarilla junto a un pequeño grupo de guardias. Combatientes rebeldes lo encontraron. Lo arrastraron al exterior entre golpes. Las imágenes captadas por teléfonos celulares mostraron a Gaddafi ensangrentado, desorientado, suplicando que no lo lastimaran. Fue sometido a una paliza brutal frente a una multitud que gritaba. Minutos después, fue eliminado. Las circunstancias exactas nunca quedaron del todo claras. Algunos dijeron que fue un disparo en la cabeza, otros que en el abdomen. Su cuerpo fue exhibido durante días en una cámara frigorífica en Misrata, donde miles de personas hicieron fila para verlo. El hombre que prometió gobernar Libia hasta el fin terminó en una alcantarilla, exactamente donde sus víctimas siempre supieron que pertenecía. Idi Amin. Idi Amin llegó al poder en Uganda en 1971 tras un golpe militar y en pocos años construyó uno de los regímenes más sanguinarios del continente africano. Expulsó a toda la comunidad asiática del país, destruyendo la economía de un golpe. Creó unidades de inteligencia que secuestraban, torturaban y hacían desaparecer a opositores, periodistas y cualquier persona que le generara desconfianza. Se autoproclamó conquistador del Imperio Británico, doctor en todas las ciencias y rey de Escocia, aunque nunca había pisado Escocia. Se estima que durante su gobierno fueron eliminadas entre 100.000 y 500.000 personas. En 1979, las fuerzas ugandesas invadieron Tanzania en un movimiento que resultó ser su error fatal. Tanzania respondió con una contraofensiva devastadora, apoyada por exiliados ugandeses. El ejército de Amin se desintegró en semanas. El 11 de abril de 1979, la capital, Kampala, cayó. Amin huyó, primero a Libia, donde Gaddafi lo recibió brevemente, luego a Irak. Finalmente se instaló en Arabia Saudita, donde el gobierno le ofreció residencia a cambio de que mantuviera silencio político. Y así vivió durante más de 2 décadas, en un lujoso departamento en Jeddah, comiendo bien, sin rendir cuentas por ninguno de sus crímenes. Nunca fue juzgado, nunca pidió perdón. En una entrevista telefónica años después, dijo que extrañaba a Uganda y que el país lo necesitaba. Murió el 16 de agosto de 2003 por fallo renal múltiple en una cama de hospital en Arabia Saudita. Tenía alrededor de 78 años. Uganda no recuperó su cuerpo. Fue enterrado en Jeddah, lejos de cada una de sus víctimas. Si te gustan estas historias intensas, suscríbete. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like. Pol Pot. Pol Pot lideró el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya entre 1975 y 1979, durante el cual intentó construir una utopía agraria borrando por completo la sociedad moderna. Vació las ciudades, eliminó el dinero, prohibió la religión y declaró que Camboya comenzaba desde el año cero. El resultado fue uno de los genocidios más devastadores del siglo XX. Entre 1.5 y 2 millones de personas, aproximadamente un cuarto de la población total del país, fueron ejecutadas, muertas de hambre o agotadas hasta la muerte en los campos de trabajo forzado.
Los campos de exterminio, conocidos como los campos de la muerte, se convirtieron en símbolo del horror absoluto. En 1979, Vietnam invadió Camboya y derrocó al régimen. Pol Pot huyó a la selva y continuó liderando a los Jemeres Rojos como guerrilla durante casi 2 décadas más, con apoyo encubierto de varias potencias occidentales que veían a Vietnam como el enemigo principal. Con el tiempo, incluso sus propios seguidores comenzaron a abandonarlo. En 1997 fue juzgado por sus propios camaradas dentro del movimiento y condenado a arresto domiciliario. Pasó sus últimos meses en una choza en la selva, enfermo y olvidado. El 15 de abril de 1998, un periodista que había obtenido una entrevista exclusiva llegó para encontrarlo muerto. Murió durante la noche, aparentemente de un paro cardíaco. Tenía 72 años. Su cuerpo fue incinerado en una pira hecha con basura y neumáticos viejos, sin autopsia, sin juicio formal, sin que sus víctimas tuvieran jamás la oportunidad de verlo responder por sus crímenes. Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, heredó la dictadura de Haití en 1971, cuando tenía apenas 19 años, tras la muerte de su padre François Duvalier, el temido Papa Doc. Durante 15 años continuó el sistema de terror construido por su padre, los Tonton Macoutes, escuadrones paramilitares que operaban con total impunidad, seguían asesinando, torturando y desapareciendo a cualquiera que representara una amenaza. Mientras Haití se hundía en la pobreza más absoluta, convirtiéndose en el país más pobre del hemisferio occidental, Duvalier y su esposa Michelle vivían con un derroche obsceno. Se calculó que durante su mandato robó del erario público entre 300 y 800 millones de dólares. En 1986, las protestas masivas se volvieron imposibles de controlar. El ejército le retiró su apoyo. Estados Unidos, que durante años había tolerado su régimen como muro contra el comunismo, le comunicó que era hora de irse. El 7 de febrero de 1986, Duvalier abordó un avión de la Fuerza Aérea estadounidense y abandonó Haití con su familia y decenas de maletas llenas de dinero y objetos de valor. Se instaló en Francia, donde vivió con comodidad durante décadas. En 2011, para sorpresa mundial, regresó voluntariamente a Haití. Dijo que quería ayudar al país tras el devastador terremoto de 2010. Fue brevemente detenido y enfrentó cargos de corrupción y crímenes contra la humanidad, pero el proceso judicial avanzó lentamente. Murió el 4 de octubre de 2014 de un ataque cardíaco en Puerto Príncipe. Tenía 63 años. Nunca fue condenado. Sus víctimas y sus familias nunca obtuvieron justicia. Mao Zedong. Mao Zedong fundó la República Popular China en 1949 y la gobernó hasta su muerte. Es considerado uno de los líderes responsables de más muertes en la historia de la humanidad. Sus políticas provocaron hambrunas masivas, persecuciones y campañas de terror interno que, según distintas estimaciones, costaron la vida de entre 40 y 80 millones de personas. El gran salto adelante, su intento de industrializar China de forma brutal y acelerada entre 1958 y 1962, resultó en una hambruna catastrófica. Millones murieron mientras el gobierno seguía exportando alimentos para mantener la imagen de un país próspero. Luego vino la Revolución Cultural, que destruyó instituciones, persiguió intelectuales y desató el caos social durante una década. Sin embargo, Mao nunca cayó como Hitler, Mussolini o Ceausescu. Gobernó hasta el final, rodeado de adulación oficial y un culto de la personalidad sin precedentes. En sus últimos años estaba gravemente enfermo, con una condición neurológica degenerativa que le dificultaba hablar y moverse. El 9 de septiembre de 1976, Mao Zedong murió en su cama en Pekín, a los 82 años. Su muerte fue anunciada por radio y el país entró en un duelo oficial masivo. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un mausoleo en la plaza de Tiananmen, donde hasta hoy sigue siendo visitado por millones de personas cada año. Nunca rindió cuentas, nunca fue juzgado.
El Partido Comunista Chino lo calificó oficialmente como 70% correcto y 30% incorrecto, una fórmula diseñada para preservar su legado sin ignorar sus catástrofes. Sus víctimas todavía esperan un reconocimiento que probablemente nunca llegará. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es una figura profundamente contradictoria. Para millones de vietnamitas es un héroe nacional que lideró la lucha por la independencia contra Francia y luego contra Estados Unidos. Pero su régimen en Vietnam del Norte también fue responsable de purgas brutales, campos de reeducación y la eliminación sistemática de opositores políticos, incluyendo a campesinos acusados de ser terratenientes durante las violentas reformas agrarias de los años 50. Desde muy joven, Ho Chi Minh dedicó su vida a una sola causa, la independencia de Vietnam. Viajó por el mundo, vivió en París, en Moscú, en China, construyendo alianzas y aprendiendo estrategia política y militar. Fundó el Partido Comunista de Indochina y eventualmente lideró al Viet Minh en la derrota de Francia en la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Pero Ho Chi Minh no vivió para ver la reunificación de Vietnam, el objetivo central de toda su vida. En sus últimos años, su salud se deterioró progresivamente, sufrió problemas cardíacos graves y fue tratado por equipos médicos soviéticos y chinos en múltiples ocasiones. Murió el 2 de septiembre de 1969, a los 79 años, justo cuando la guerra con Estados Unidos estaba en su punto más intenso. En su testamento político pidió ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en las 3 regiones del país que tanto amaba. Sin embargo, el partido ignoró su deseo. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un mausoleo en Hanoi, convirtiéndolo símbolo permanente de la revolución. La guerra que no pudo ver terminar concluyó en 1975. Saigón cayó y Vietnam se reunificó. La ciudad fue rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh en su honor. Francisco Macías Nguema. Francisco Macías Nguema fue el primer presidente de Guinea Ecuatorial tras la independencia de España en 1968 y en pocos años transformó uno de los países más prósperos per cápita de África en un infierno. Se autoproclamó presidente vitalicio, Dios único y gran maestro de la educación, ciencia y cultura. Prohibió el uso de la palabra intelectual. Ejecutó a miles de personas, incluyendo a la mayor parte de sus propios ministros. Clausuró todas las librerías y escuelas del país. Llegó a ordenar la ejecución de prisioneros en el Estadio Nacional, mientras los altavoces transmitían la canción Those Were the Days. Se estima que entre 50.000 y 80.000 personas fueron asesinadas durante su mandato, en un país que apenas tenía 300.000 habitantes. En 1979, su propio sobrino, Teodoro Obiang Nguema, lideró un golpe de Estado con apoyo del ejército. Macías fue capturado en la selva, donde había huido cargando sacos con el dinero del Banco Central del país y supuestamente rodeado de elementos rituales de magia tradicional. Fue juzgado por un tribunal militar en un proceso que duró apenas unos días. Los cargos incluían genocidio, traición y malversación de fondos. Fue declarado culpable de todos los cargos. El 29 de septiembre de 1979, Francisco Macías Nguema fue fusilado junto a varios de sus colaboradores cercanos. Según los relatos, varios soldados se negaron a ser parte del pelotón de fusilamiento por temor a su supuesto poder espiritual. Finalmente, soldados marroquíes contratados para la ocasión ejecutaron la sentencia. Su sobrino, Teodoro Obiang Nguema, tomó el poder ese mismo día y lleva gobernando Guinea Ecuatorial hasta la actualidad, con sus propios registros de autoritarismo y corrupción. Y si quieres más contenido así, suscríbete.